Hosea Bass Music, música que te eleva y edifica. Leemos por favor en Isaías capítulo 9 y dice así. Voy a leerlo primeramente un versículo antes del capítulo 9, desde el versículo 22 del capítulo 8 para tener un contexto. Dice, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. Capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad, para que la que está ahora en angustia, como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Verso 2 que se leyó esta mañana. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y es importante que tengamos en cuenta el trasfondo histórico y la contundencia de este versículo último que acabo de leer. El pueblo que anduvo en tinieblas y realmente para el momento en que Isaías escribe este libro y que Dios se revela, estamos hablando alrededor de los años 730 antes de Cristo, donde recordaremos que el pueblo Israel, el reino de Israel estaba dividido, el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judea. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que entonces que eso fue por causa del pecado de Salomón? El reino del norte hubo una serie de invasiones. ¿Recuerdan que Nabucodonosor destruyó Jerusalén? Y después de eso pues vinieron los persas y después de eso vinieron los asirios, y en este momento Israel estaba bajo el imperio asirio. El emperador Tiglat-Pileser, que ascendió al trono en el año 745 antes de Cristo y lideró campañas contra Siria, Damasco y Palestina. O sea, era un ambiente más bien de invadir y adquirir posesiones y adquirir terrenos. Y entonces ocurría esto. Recordamos, Damasco era la capital de Siria y Samaria era la capital de Israel, de la parte del norte, del reino del norte, porque ya al dividirse el reino, pues ya era el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judea. Y obviamente la capital de Judea era Jerusalén, de Judá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este emperador Tiglat-Pileser conquistó y llevó en cautiverio a Damasco y al norte de Israel. Siria dejó de ser una nación independiente y se empleaban deportaciones masivas y sin misericordia para desarraigar a los pueblos de su nacionalidad. Y esa era la estrategia que se utilizaba. Entonces había una gran dispersión en los pueblos. En el 721 antes de Cristo, Asiria conquista el reino de Israel y llevó a las 10 tribus al cautiverio del reino del norte. De las 12 tribus de Israel, 10 quedaron en el reino del norte
ocupando Israel, y 2 de ellas quedaron en Jerusalén, en Judá, que era la tribu de Judá y la tribu de Leví, sacerdotal. Y los que estaban, los del norte, de las tribus del norte, que querían ir a adorar a Dios y a hacer expiación de los pecados, tenían que ir hacia Judá, hacia el templo de Jerusalén, para hacer la expiación de los pecados y demás. Pero bien, recapitulando el versículo 2 del capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas, eso eran las tinieblas. Imagínense un pueblo que había sido conquistado, invadido, que estaban bajo una opresión increíble, que realmente estaban perdiendo su libertad, estaban perdiendo su identidad, estaban perdiendo su nacionalidad. El pueblo que andaba en tinieblas. Pero entonces el profeta Isaías profetizaba con una voz de esperanza, ¿verdad? Porque la razón por la cual todo esto había pasado era por el pecado de Israel, que se había ido en pos de otros dioses, se había contaminado. Ustedes considera tus caminos, regresa a tu primer amor, regresa a tu Señor, porque hay esperanza. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz, y este es el tema que queremos tratar en el día de hoy. Esperanza. Mateo mismo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 15 y 16, lo confirma, conectándolo con Jesús. Esto es una profecía mesiánica. Es totalmente. Estábamos en tinieblas. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses que estábamos en tinieblas, bajo el reino de las tinieblas, y ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que es un reino que es en luz. Seguimos el versículo 3. Isaías capítulo 9, versículos 3 al 5 ahora. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y fíjense, cuando está hablando en segunda persona singular, tú, y aquí, lo vemos aquí varias veces. Lo vemos aquí en el versículo 3, se alegrarán delante de ti. Y luego en el versículo 4, porque tú quebraste. ¿Quiénes, delante de quiénes que se alegrarán? Cuando el pueblo que anduvo en tinieblas, que dicho sea de paso, eso era la condición presente. El pueblo, desde el versículo 22 del capítulo anterior, dice: mirarán la tierra y aquí tribulación y tinieblas. Esa era la condición presente. Y la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es: ¿cuál es tu condición presente en esta hora? Esto es un tiempo de reflexión. Esto es un tiempo de realmente de considerar cómo está tu relación con Dios en esta hora. Pero en el capítulo 9, verso 1 comienza. Por eso es que lo comencé. Estos títulos y estos capítulos y versículos muchas veces lo que hacen es cortar la línea de pensamiento. Pero Dios no inspiró los capítulos, los números y los títulos y los versículos. Eso vino hace muchos años después, para facilitarnos la búsqueda de la lectura. Pero realmente en nuestra mente hacemos divisiones. Y aquí no hay división en el pensamiento, porque dice: he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Eso es la condición presente. He aquí, esto es lo que está ocurriendo ahora, mas no habrá siempre oscuridad. Ya eso es el siguiente capítulo. O sea, esto es el presente, pero más, sin acento en la A, significa pero, cambio de dirección. No habrá más oscuridad. Eso es una profecía, eso es una consideración, eso es la gracia futura.
Y tú sabes una cosa, que en tu condición presente tú podrás estar pasando por un momento difícil de angustia, un momento de opresión. Solamente el Señor sabe espíritus familiares de nuestros antepasados que vienen y vienen a poner cosas en nuestra mente para robarnos y robarnos del gozo y robarnos de la paz y robarnos de nuestra seguridad, ¿verdad? Y eso es tinieblas, más no habrá siempre oscuridad. El mismo Isaías hablaba siempre acerca de la luz y las tinieblas. Habla en uno de los capítulos de Isaías, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Levántate y resplandece, porque la luz de Cristo ha venido sobre ti. Y estamos hablando aquí de 600 años antes de la venida de Cristo, que Isaías lo declara aún contundentemente y aún gráficamente y aún detalladamente la profecía, porque este es el Mesías profetizado. Este es el Mesías que ha venido, pero que en aquel entonces, estamos hablando de 600 años antes, eso está lejos. Pero hay esperanza, de esa esperanza redentora. Gloria al Señor, bendito y alabado sea el Señor. Y aquí habla, decía hace un momento, ¿verdad? Se alegrarán delante de ti porque tú quebraste. Y eso Isaías lo está diciendo como en una declaración, pero tú quebraste su pesado yugo. Y aquí tú probablemente se refiere al Padre, a Dios Padre, sacando al pueblo de las tinieblas a la luz, al enviar al Mesías. Fíjense, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Bendito el Señor. Está hablando de luz, de resplandecer la luz. Nos habla de gozo, nos habla de fruto, nos habla de cosecha. En medio de tu prueba, en medio de tu situación, y si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios te está llamando en esta mañana, en este momento. Dios te llama porque Él desea que todos los hombres y mujeres sean salvos, sean alcanzados por el conocimiento salvador y redentor de Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? La promesa es la promesa que desde Isaías era la promesa de esa gracia futura, y en Cristo Jesús se cumplió, y para nosotros es la promesa y la gracia cumplida en Cristo Jesús, donde nosotros tenemos el privilegio de ver la historia completa. El Espíritu Santo morando en la vida del creyente, el Espíritu Santo manifestándose y declarando al Hijo, a Cristo Jesús. Juan capítulo 14, el Consolador tomará de lo mío y les dejará saber. Está hablando de que el Consolador, el Espíritu Santo, tomará de todo lo que es de Cristo, todo lo que yo les he dicho, todo aquello, y se los va a revelar, se los va a mostrar. Pero no solamente eso, les va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y hablando del Hijo, vamos a ir al versículo 6. Y queremos hacer 5 observaciones aquí. Hemos estado hablando los miércoles acerca, o ya terminamos ese ciclo, ¿verdad?, de la predicación expositiva y del estudio bíblico inductivo. Pues vamos a practicar un poco inductividad aquí, ¿verdad? Y vamos a empezar con 5 observaciones que Isaías registra en Isaías capítulo 6. Lo leemos primero. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y la primera observación que vamos a ver, lo encontramos en el versículo 6 y habla, la primera observación tiene que ver con nacimiento. Nacimiento. Un hijo nacería de la nación de Israel. Pero fíjense que nos dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El hijo nos es dado, y nosotros, adoptados como nación santa en Cristo Jesús, somos participantes de ese mismo pacto en Cristo Jesús. Leíamos hace año y medio, durante todo un año y medio, la epístola a los romanos, cuando hablábamos de Israel y los gentiles, de los judíos y los gentiles, ¿verdad? Y hacía referencia a tu olivo silvestre, hablando de los gentiles. Pero en Cristo tú has sido injertado a la vid. En Cristo Jesús tú eres acepto en el amado. En Cristo Jesús tú eres miembro. Tú eres pueblo de Dios. En Cristo Jesús tú has sido librado por Él de las tinieblas a su luz. En Cristo Jesús tú eres más que vencedor o vencedora. En Cristo Jesús somos más que vencedores. La victoria es nuestra. En Cristo Jesús nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús está la victoria. En Cristo Jesús tú eres miembro del cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús tú has sido bautizado en el cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús tú eres miembro de la familia de Dios. En Cristo Jesús tú tienes la victoria y tienes el gozo y la seguridad que nadie más te la puede dar. En Cristo Jesús tú estás completo, tú estás pleno. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, camino, verdad y vida. Gloria al Señor. Así que un hijo, un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. La segunda observación que queremos tratar es el tema del gobierno. Fíjense lo que dice aquí. En la siguiente oración, la siguiente frase del versículo 6. El principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro. Está hablando aquí de gobierno supremo sobre el pueblo de Dios, en este momento Israel, que en ese momento estaba bajo Asiria. En ese momento estaba en tinieblas, pero estaba la palabra de esperanza que no habrá siempre oscuridad. Que ese pueblo que vivía en tinieblas, andaba en tinieblas, vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sobre ese pueblo oprimido. Pero también está hablando del gobierno supremo por encima de todas las cosas sobre el mundo. Está hablando de la universalidad de su reino. Su reino es universal. Su reino es sempiterno. Él es rey. Si no, léete el Salmo 24. El salmista diciendo: de Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y todos los que ellos hay. Y luego dice más adelante: ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Jehová el fuerte de batalla. Jehová el fuerte y valiente. Alzad vuestras cabezas y vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Está hablando de una postración y un reconocimiento a la supremacía de Cristo Jesús, de Dios, y la singularidad de Dios en la persona de Cristo Jesús.
Muy bien, gobierno. Miqueas capítulo 5 verso 2, no lo tienen que buscar, se lo voy a leer. Dice, proféticamente, fíjense cuán específico, cuánta especificidad aquí existe. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está ahí hablando acerca del reino sobre el pueblo de Dios. Pero leemos en Zacarías capítulo 14 versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Está hablando de la singularidad de Dios. Es solamente un Dios. Un Dios. Deuteronomio en los 10 mandamientos, ¿verdad? Shema Israel. Israel, Jehová, uno es. Solamente un solo Dios verdadero. Y está hablando sobre todo dominio, está hablando sobre todo principado, está hablando sobre todos los reyes, sobre todos los reyes de la tierra. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Está hablando de dominio ahí. El principado será sobre su hombro. Seguimos. Y aquí vemos, aquí Isaías está identificando unos aspectos del carácter de Dios atribuibles a aquella luz que habría de resplandecer, aquella luz que había de resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de aquel pueblo que andaba en tinieblas. Dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable. Está hablando, tiene que ver con el carácter de Dios admirable, distinguido. Cuando usted habla, cuando digo, las personas que están en el gobierno electas hoy día siempre se le pone por lo menos en mi país se le llama honorable fulanito de tal, ¿verdad? O cuando estamos hablando en el ejército, almirante fulanito de tal. No significa necesariamente que sus comportamientos y sus caracteres sean honorables o dignos de honorabilidad, sobre todo en estos días que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo. Pero estamos hablando de una posición de distinción. Admirable, consejero. El pueblo se va a sentar a escucharle. Eso es lo que está diciendo. Sus caminos, Isaías capítulo 2 versículo 3, es una invitación al principio de Isaías a que subamos al monte de Jehová y a la casa de Jehová nuestro Dios, porque es allí donde sus caminos nos enseñará y andaremos en él, y de Sión saldrá la ley. Eso está hablando puramente mesiánico, donde aquí lo está encerrando en el nombre, en el carácter de consejero. Jesús, vemos a través de los evangelios cómo Jesús se dirigía a sus discípulos, y se dirigía de una manera a sus discípulos directamente. Se dirigía de otra manera más íntima y más reveladora al grupo de tres más íntimo, mucho más íntimo dentro de los discípulos, pero a la multitud se le dirigían parábolas. Pero siempre se le atribuía el nombre de maestro. Siempre se le atribuía el hecho de que él hablaba y todos, aún sus detractores, se sentaban a escucharle. Luego dice, Dios fuerte. Hemos leído admirable, consejero, Dios fuerte. Está hablando ahí del carácter divino de ese hijo, que ese niño que nos es nacido, que ese hijo que nos ha sido dado, que ese hijo vino en luz, pero que en los tiempos de Isaías habría de venir en luz, alumbrando, resplandeciendo sobre un pueblo que andaba en tinieblas. Dios fuerte. Y luego Padre eterno. ¿Cómo puede el hijo ser el Padre? Bueno, hay que considerar dos cosas aquí, el Padre eterno. Primeramente, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto,
al ser la segunda persona de la Trinidad, te posee todos los atributos de Dios, incluyendo su eternidad, Padre eterno. Pero el segundo punto que vale la pena mencionar es que la forma de expresión Padre eterno en ninguna manera está buscando que el Hijo vaya a usurpar el lugar del Padre. El Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre. Tiene su distinción. Poseen la misma divinidad, pero el Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre. Pero esta manera idiomática de explicarlo, de decir Padre eterno, se refiere más que el tema de que si el Hijo es igual es lo mismo que el Padre, ¿verdad? ¿O no? Tiene que ver más bien en relación con tiempo. Porque ¿cómo se describe a ese Padre? Eterno. Eterno. En Daniel capítulo 7 versículos 9 se refiere al anciano de días. Cuando habla del anciano de días se está refiriendo desde el libro de Daniel. Eso es mucho antes. Todavía el pueblo de Israel Israel estaba bajo Nabucodonosor, ¿verdad? Y luego bajo Persia, ¿verdad que sí? Durante ese tiempo, antes de los asirios, ya se veía, ya estaba anunciando el anciano de días. Luego en segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16, el pacto davídico: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Está hablando de eternidad, está hablando de trono, de dominio. Pero ¿cómo será ese dominio, ese trono? Eterno, y será estable. Y eso fue la palabra, el pacto que hubo con David. Luego por último dice: príncipe de paz. Traerá paz cuando la nación se vuelva a su Dios. De manera que admirable, consejero, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El cuarto aspecto, la cuarta observación que queremos tratar, todo eso, lo que acabo de mencionar, entra bajo lo que es carácter. Su carácter es admirable, su carácter es consejero, su carácter es Dios fuerte, su carácter es Padre eterno y su carácter es príncipe de paz, su atributo, su persona, quién es. Y ahora vemos aquí, el cuarto aspecto, la cuarta observación que vemos aquí, habla de soberanía. El Mesías centrado en el trono de David, leíamos en segunda de Samuel, reino de eterna paz y justicia, y no tendrán fin. Lo vemos en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Bendito el Señor, el Mesías. Y eso lo vemos, ¿verdad? No tenemos que buscarlo, pero hacíamos referencia al anciano de días en Daniel capítulo 7. En Miqueas también, ese mismo pasaje que mencioné en Isaías 2:3. Y Miqueas lo repite: venid y subamos a la casa, al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios, y de ahí sus caminos nos enseñará. En Apocalipsis 11, en cumplimiento de todo, dice que los reinos de este mundo, the kingdom of this world is become, el reino de este mundo ha venido a ser el reino de su Cristo. Y luego finalmente la quinta observación: ¿quién va a ejecutar todo esto? ¿Quién es el que ejecuta los propósitos, los planes? ¿De quién depende? ¿Quién intervino para que todo esto se llevara a cabo? ¿Cuál es el origen? La última parte: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios, de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y ahora hemos visto aquí
que de Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaños, no cambias a ese Cristo por fiestas de fin de año. Estamos hablando ahí qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es celebrarlo a Él. Cuán glorioso es poder cantar gloria en lo alto, gloria a Él por siempre. Y declarar que Él es santo, santo por siempre, que Él es eterno. Ese es el Dios a quien servimos. Y si tú nunca has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no estás seguro de tu relación con Dios, yo quiero traer a tu consideración lo siguiente. Dios no es una religión, es una relación personal con Él. Cuando hablábamos de que el pueblo que anduvo en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Un día estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es tipo de tinieblas. El pecado, la tiniebla es tipo de pecado. Pero la palabra, que es luz, la palabra alumbra nuestros corazones y muestra nuestra necesidad, y muestra tu necesidad de que tú necesitas a Cristo Jesús. Tú necesitas un Salvador, tú necesitas un Redentor, tú necesitas realmente estar a cuentas con Dios y participar de esa esperanza, porque ¿saben una cosa? Ahora mismo, cuando ustedes ven televisión en español, ¿cuántos de ustedes ven televisión en español? Qué bueno, queremos aprender inglés. No. Un prominente reportero ancla que se retira o lo retiran en estos últimos días de Navidad, veterano por varias décadas desde la existencia de esa cadena principal. Llevo tiempo escuchándolo a él diciendo: yo no sé qué va a pasar de mí cuando yo me muera, pues yo soy agnóstico, yo no soy creyente. Y yo no sé, tengo miedo, estoy aterrado. Yo quisiera, y le dice a las personas de fe, yo quisiera tener la fe que tú tienes. El mundo está lleno de ese tipo de personas. El mundo está lleno de ese tipo de personas. Lo que pasa es que el mundo no quiere reconocer su condición pecadora y no quiere arrepentirse, ¿verdad? Porque nos sentimos cómodos. Hay quienes usan este coloquialismo, dice, esa persona, ese tío está muy contento con los demonios, le gusta entretenerse con los demonios alrededor, ¿verdad? Pues yo no voy a entrarlo así tan de primera, pero en principio tiene razón. No queremos el cambio, porque eso implica vulnerabilidad en nuestras vidas. Pero quiero decirte que la única esperanza para ti es Cristo Jesús. Antes de esos 600, 700 años antes de ese acontecimiento, ya Isaías lo estaba profetizando. Todo esto ocurrió así de lejos. Y había una certidumbre de que el pueblo estaba necesitado de esa esperanza redentora en Cristo Jesús. Pero no nos quedemos con Isaías. Desde el mismo Abraham, la promesa que le dio de que de tu descendencia haré una gran nación, le fue dada a Abraham. La ley dada a Moisés, y etcétera, etcétera. A través, eso se llama la revelación progresiva del plan redentor de Dios. Y nosotros conocemos el final de la historia. Podemos dar testimonio y podemos dar fe. Por eso es que cuando usted lee en Hebreos capítulo 11, todos esos hombres y mujeres que dieron un buen testimonio según la fe, al último versículo, y eso nos choca, sobre todo si usted está oyendo mucha herejía por ahí de la superfe y de la prosperidad y todas esas cosas, dice que todos estos, aún habiendo dado buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido, habiendo provisto Dios algo mejor para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cumplió Dios sus promesas? Por supuesto que sí, pero Dios es un Dios que para Él un día es como 1000 años. Y la promesa, desde luego que Abraham, imagínate, Sara dio a luz a los 90, no iba a haber, apenas vio a su hijo Isaac. Pero ¿saben una cosa? Creyeron. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y basado en esa fe redentora, de esa redención futura,
de aquellos que no había acontecido realmente, pero que Dios lo había declarado. Y cuando Dios declara algo y tú lo crees, aunque tus ojos no lo vean y no lo vayan a ver en el tiempo de tu vida, Dios lo declara y lo declaró en ese momento. ¿Saben qué? Le fue contado por justicia. Abraham fue justificado. Abraham fue partícipe de la misma justificación salvadora que nosotros, porque el objeto de la fe fue la misma. ¿Me doy a entender? Eso es la revelación progresiva del plan de Dios. Así que podemos, esto nos muestra que la realidad de Dios nos da descanso y nos da seguridad, porque no hemos creído en cuentos ni en fábulas artificiosas. Es una realidad verdadera. Lo segundo, la luz verdadera nos guía a toda verdad. El pueblo que anduvo en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Y Jesús dijo: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Nos guía a la verdad. Pero en esa verdad que el Salmo 43 lo habla, dice: envía tu luz y tu verdad. Hay una asociación con luz y con verdad, ¿verdad? Cuando hay un pecado oculto en nuestras vidas, está oculto, está en tinieblas, pero mientras está en tinieblas, eso te va a estar consumiendo por dentro. Eso te va a estar te está oprimiendo. Pero una vez sale, ese pecado ha sido confesado y sale a la luz, y sale verdaderamente a la luz, no forzado porque nadie te forzó a decir la verdad, o porque te agarraron, ups, es de hombre fallar, todas esas cosas, ¿verdad? No. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo está en ti y trae el verdadero arrepentimiento, y realmente tú confiesas: Señor, yo he pecado contra ti, como David, el Salmo 51, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, ¿verdad? Cuando eso ocurre verdaderamente, sale a la luz y ya el enemigo no tiene poder sobre eso. Entonces la verdad te hace libre. Es en verdad. Tercero y último, somos verdaderamente libres. ¿Saben una cosa? Que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta mañana, en este principio de celebración que todos celebramos, rimbombantes, cantamos parranda, vamos a comer una comida suculenta, y después yo espero que no comamos más nada en el resto del día y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero realmente que podamos reflexionar al Mesías profetizado, que el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Si nos ponemos de pie, por favor. Padre, estamos tan agradecidos por el regalo que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque realmente tú eres el Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y nuestras vidas dependen totalmente de ti. Yo te pido por todas las familias aquí representadas, y aún las personas que nos visitan por primera vez, que tú toques sus corazones si no te conocen. Que tú traigas, Señor, que tú cautives su corazón de cuánto tú les amas, Señor. Que tú tienes un plan perfecto para sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro.
principado está sobre su hombro y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Bass TV. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra-urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica.